A continuación les vamos a hablar de cómo hacer una bobina Tesla y un elevador que funcione con ella, cada instrumento que se necesita y los materiales. A continuación, aquí están los materiales que utilizamos para la bobina de Tesla. Se usó un alambre de cobre, una batería, soldadura, crema para soldar, un lápiz para soldar y aluminio y dentro una bola de unicel. Está el circuito que más adelante se va a explicar. Utilizamos un transistor de los más comunes del NA3H y una resistencia de 2.2 kiloohms. Para hacer la bobina Tesla necesitarás un tubo de PVC al que le enrollarás el alambre de cobre para que quede de esta forma. Tu transistor va a ir conectado a la resistencia junto con el cable al cual le darás 2 vueltas a la bobina e irá conectado a la otra patita del transistor. La última patita del transistor irá conectada con otro cable, el cable de tu preferencia, a un switch de apagado y prendido. Necesitarás este segundo cable para conectar tu pila de 9 volts al switch y asimismo al cable anteriormente enrollado que conecta el transistor. Necesitarás soldadura para soltar cada parte de este objeto y que la energía pase por aquí. No importa si te quedan patitas afuera, eso está bien porque la soldadura hace ese trabajo. Al tubo de PVC le vas a dejar 2 entradas, una patita de este lado y otra patita de este lado. Esta patita va a ir conectada a tu aluminio para que así también se haga energía desde aquí. Todo este sistema va conectado. Esto es todo lo que se necesita para hacer funcionar el elevador. El motor común y corriente, que es de llantas, este lo venden en cualquier lugar, funciona a 2.5 volts y aquí le conectamos, ahorita más adelante lo van a ver, el elevador para que funcione. Por esta parte necesitamos los cables y aquí hicimos un circuito muy fácil con 4 transistores, 4 resistencias. Estas funcionan para que los transistores no se quemen por la corriente de la pila, en este caso. Aquí teníamos un circuito de varios capacitores que lo que hacen estos es que funcionan como pilas. En nuestro caso es lo que queríamos usarlo, no tanto como regulador de voltaje o de la intensidad de la corriente que llega. Lo queremos usar como captadores para almacenar toda la energía de la bobina de Tesla y así hacer funcionar el motor. Ahora explicándoles el circuito, tiene 2 botones, uno para invertir el sentido claro del motor y el otro es para girar izquierda o derecha, y los 4 transistores unidos para poder hacer funcionar el circuito. Lo que hicimos aquí nada más fue poner un hilo, conectar el motor, es de madera todo el elevador, nada más es una pared, 2 columnas y una cajita que sube, y claro, una polea con un tornillo, es así de fácil. Lo que hicimos fue meter el hilo para amarrarlo como al motor, como si fuera una llanta, y así poder hacer como la funcionalidad del elevador. Lo amarramos aquí el motor intentamos primero con cinta, con pegamento, pero no se pudo, entonces lo que usamos es utilizar cinta que gire el circuito, y aquí está claro el motor, y aquí va a empezar a jalar más adelante se va a ver funcionando el elevador. Entonces básicamente estos 2 cables los tenemos conectados a la protoboard, claro, en negativo con negativo y positivo con positivo, para que así el circuito funcione y podamos tener ahora sí que suba y que baje el elevador. Aquí estaba bueno todo nuestro circuito, pero lamentablemente no funcionó porque la bobina no dio el voltaje necesario y los capacitores que teníamos aquí no eran ahora sí que una unidad como de 1 faradio que eran necesarios. Hicimos el cálculo mal y utilizamos unos de 22.000 faradios, 22.000 microfaradios que no fueron necesarios, ni siquiera con una fuente de poder que utilizamos. Más adelante ahorita vamos a pasar a los errores, a los cálculos teóricos, porque no todos los cálculos en la vida real y en la teoría son iguales, ¿no? Ahorita vamos a mostrarlo porque... Como les habíamos mencionado, no funcionaron juntos, pero por separado sí. Lo que hicimos funcionar fue la bobina prendiendo un foco ahorrador, porque no da mucho voltaje para prender el motor, pero sí para prender un foco. Por otro lado, este aparato también lo hicimos funcionar con una batería de 9 volts, porque el circuito hace que pueda funcionar aunque no fuera con la bobina. Ahorita les vamos a presentar las imágenes de la bobina y el video del elevador cómo funcionó con estas por separado.
En esta foto se demuestra cómo prendió el foco ahorrador con la bobina. Estas son todas las fórmulas que utilizamos en nuestro proceso para hacer los cálculos. Igual utilizamos la tabla de resistencia y la de capacitor. Ahora pasamos a los cálculos para ver por qué no funcionó nuestro experimento. Primero tuvimos que sacar, no tuvimos en consideración varios aspectos, entonces eso nos quitaba. Por ejemplo, de este lado tenemos la resistencia y resistividad del alambre de cobre, que eso no lo tomamos en cuenta. También no tomamos en cuenta las pérdidas del circuito que tenía, por ejemplo, entre los cables de la bobina. También otro es la pérdida entre el campo magnético y cuando llega a los capacitores, o sea, los receptores. Ahí más bien los voltios que te da. Aquí hicimos para sacar el campo magnético de la bobina y nos dio que es 5.72 por 10 a menos 7 teslas. También sacamos la resistencia y por este lado pues tuvimos que sacar la masa del alambre, sacamos el tamaño de la bobina, las vueltas, para poder así calcular todo. También el voltaje nos dio esto. Entonces, como podrán ver, pues no es ni cerca de lo que esperábamos. Nosotros esperábamos un voltaje de 2.2 voltios para que pudiera funcionar adecuadamente el circuito, no tanto, pero para que pudiera funcionar. Entonces estas son partes que tuvimos mal y para un futuro experimento pues tendríamos que mejorar los cálculos y meternos a una base o investigar un poquito más porque no funcionó. También de este lado tenemos medimos con esto el campo magnético que generaba la bobina, o sea, el teórico y el práctico, y no dieron ni cerca. Entonces también a veces los datos teóricos son aproximaciones pero no exactas, como por ejemplo pudimos ver ahorita en el experimento que ya hicimos. Los cálculos les vamos a mostrar 3 circuitos. Esto es para los capacitores, porque para las resistencias solo tuvimos que hacer un circuito que era para ver cuánto podría soportar un transitor para que no se nos quemaran. Entonces ya vimos y ahí nada más sacamos el cálculo rápido y vimos que era de 1 kilo ohm el que soportaba con una pila de 9 volts un transitor chiquito. Pero por otro lado teníamos que observar cuál era el mejor circuito para que los capacitores almacenaran, pues la capacitancia equivalente es como más tiempo de almacenamiento o retener la energía. Hicimos un circuito mixto, uno en serie y uno en paralelo. El paralelo nos dio 28.500 UF, microfaradios. Este nos dio 14.600, perdón, y este nos dio 3.562. Por lo que podrán observar, pues el que mayor capacitancia nos dio fue el de paralelo. Entonces ese fue teóricamente el que hicimos en la protoboard, pero prácticamente no funcionó porque la bobina no dio el voltaje necesario. Entonces esto fue como los cálculos que hicimos para intentar realizar nuestro experimento. Pero bueno, fracasó. Ya podemos decir las conclusiones para un futuro experimento. Podríamos decir que tendríamos que hacer una bobina más grande. También un poco más los cálculos más a detalles, porque no consideramos la resistividad del alambre, no consideramos pérdidas. También en los capacitores no consideramos la carga que iba a tener la bobina ante los capacitores y cómo iba a reaccionar con el motor. Entonces podemos decir que demasiadas fuentes de error, demasiados posibles riesgos, que por lo que no pudimos concluir en un trabajo pegado, pero pudimos hacerlos funcionar por separado.